En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, dice de la siguiente manera, para hablar acerca del don de milagros. En el capítulo 12, versículo 10, dice la escritura. Déjeme, yo estaba en segunda, mire. 12:10 dice de la siguiente manera. A otro, el hacer milagros. Ahí está hablando acerca de todos los dones, ¿verdad? De la diversidad de dones. La semana pasada veíamos los dones de sanidades por el mismo Espíritu. En el versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, y luego dice a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, que todos esos creo que ya los vimos. Y en el versículo 29 del mismo capítulo dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? O sea, haciendo la pregunta, ¿verdad? Y haciéndonos conocer que no todos lo hacen. Cada uno tiene un don en particular. En el libro también de Mateo, vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ver todo en referencia a lo que es el don de milagros. Y yo les he hablado acerca de este tema, pero como ahora nos comprometimos con el canal de YouTube, ¿verdad, hermano? Para estar enviando, pues, o sea, predicaciones para que la gente pueda escuchar. Entonces, ya no podemos parar, siento yo ahora. En el capítulo 7, versículo 15, dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Dice malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos. A ver, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Ahora miren lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre, qué dice? Hicimos muchos milagros, dése cuenta. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero mostrarle qué es lo que significa un milagro, según el diccionario, ¿verdad? Para que así podamos entender lo que es un milagro. Dice que, ¿qué es un milagro? Es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino, ¿ok? O sea, no tiene nada que ver el hombre con un milagro. No tiene la capacidad, no lo puede hacer. Por lo tanto, entonces, hermano, quiero decirle de que al hombre no se le debe de alabar por hacer un milagro, porque no es obra de él, sino que es obra de Dios. La palabra milagro encuentra su raíz en el latín miraculum, que significa mirar. Los latinos llamaban miraculum aquellas cosas prodigiosas que escapaban a su entendimiento, como los eclipses, las estaciones del año y las tempestades. Fíjese cómo era en ese caso, ¿verdad? ¿De dónde salió la palabra? Sigamos. Así entonces, miraculum proviene de mirari, que en latín significa contemplar con admiración, con asombro o con estupefacción. Amén. Entonces, quiero hablarles acerca de los milagros. Mucha gente va tras los milagros el día de hoy porque muchos creen que los milagros van a solucionar sus problemas. Pero si nos ponemos a pensar detenidamente, un milagro a usted no le va a resolver realmente su problema. Y si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Usted tiene un problema financiero, usted tiene deudas hasta por gusto, ¿verdad? Y luego le pide un milagro al Señor que le quite sus deudas,
¿ok? El Señor se las podría quitar, si a Él le place, porque para Él no hay nada imposible. Pero si Dios no le cambia su corazón, pero si usted no es transformado por el Espíritu Santo, a usted le van a quitar las deudas y se va a endeudar otra vez, porque lo malo realmente es su corazón. Entonces, yo quiero que entendamos que muchas veces la gente tiene un mal concepto acerca de lo que es un don y el don de los milagros. Y nuestro Señor Jesucristo reprendió a sus seguidores, no a los discípulos, sino a todos aquellos que le seguían, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 25. A ver, leámoslo. Juan 6, 25, dice la escritura allí. A ver, vayamos a 6:25. Mire cómo los reprende el Señor. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste, dice. Y luego sigue diciendo el 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, hablando de Él como persona, como el Salvador, como el Hijo de Dios, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Fíjese la importancia que le da el Señor a su persona, lo que es el Salvador, lo que es Dios hecho carne. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Sigue diciendo. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús allí? A Él mismo. Amén. Sigue diciendo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, hablando de Él. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y a pesar de que el Señor había hecho milagros y señales y todo, dése cuenta que las señales y los milagros muchas veces no arreglan el problema del ser humano. Amén. Pero lamentablemente nosotros queremos el milagro sobrenatural y no queremos humillarnos ante la presencia de Dios. Entonces quiero hablarles acerca de esto. ¿Por qué es importante un milagro? La manera errónea en que se ve el don de milagros el día de hoy. Los milagros en el Antiguo Testamento, ¿por qué se dieron? ¿Cuáles fueron los propósitos de los milagros en el Antiguo Testamento? ¿Será que Dios solamente los hizo por hacerlos? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo e hizo milagros, los milagros los hizo también solamente para decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesús, y miren, les voy a hacer un milagro, aquí está, les voy a hacer otro milagro solamente por hacerlos. No, cada vez que el Señor realiza un milagro en la Biblia es con un propósito muy definido. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. También vamos a ver cómo son de edificación los milagros en la iglesia. Cómo saber si los milagros realmente son de Dios o del enemigo, y los peligros alrededor del don de milagros. Entonces comencemos. ¿Cuál es la manera errónea que se ve el don de milagros el día de hoy? La manera errónea en que se ve el don de milagros el día de hoy. Mire, una de las cosas terribles que pasa el día de hoy es que cuando se realiza un milagro, se engrandezca a la persona. ¿Ok? Ese es un error muy grande que se comete dentro y fuera de la iglesia. Es muy importante que sepamos
que los milagros no los hace el ser humano, los hace Dios, hermano, usando al ser humano. Y me llama la atención que el día de hoy a los que, no sé si muchos realmente hacen milagros, pero aquellos que supuestamente hacen milagros, ellos se llevan la gloria. Ellos, en vez de atraer a la gente a Jesús, ellos atraen la atención hacia sí mismos. Y esto es antibíblico. En el capítulo 14 del libro de Hechos tenemos una historia en la cual se nos narra que el apóstol Pablo hizo un milagro. O sea, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Se dio un milagro, se dio una sanidad, ¿verdad? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres. ¿Sí se dio cuenta? ¿Qué está pasando allí? Ahí se está cometiendo el error de darle al hombre, amén, la alabanza y la gloria por lo que acaba de pasar. Pero yo quiero que se dé cuenta lo que nos enseña la Biblia de cómo se debe de tomar aquel que hace un milagro, cuál debe de ser la actitud cuando la gente viene y hace semejante cosa. Dice: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Cómo le llamaron a ellos entonces? Dioses. Y a Bernabé llamaban Júpiter. Mira, hasta el nombre le cambiaron. Le llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Óigalo bien. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, mire cómo se estaba dando el escenario. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Oiga, ¿hasta dónde había llegado esto? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, dice que dijeron que íbamos a empezar las campañas de milagros, dijeron, y sanidades. Ahorita sí, ¿sí se da cuenta? Mire la actitud que toma el apóstol Pablo cuando mira semejante cosa. ¿Qué dice que hizo? Rasgó sus ropas. ¿Cómo puede ser posible que ustedes nos vean como dioses? Dice, nosotros no somos, dice, momentitos, se están equivocando. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Ahora yo le hago la pregunta: ¿por qué hacían esto esos hombres? Por ignorancia, exactamente, por no conocer la palabra del Señor. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Nosotros somos siervos ungidos, diferentes a ustedes. Nosotros tenemos el poder de Dios. ¿Verdad que no? ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros. ¿Sí se da cuenta? Nunca dijo: lo que pasa es que conmigo está el poder, la unción. No, hermanos. Que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Ahí está el mensaje. Los quieren alabar a ellos y es momento. Y ellos se los llevan, aleluya, al mensaje de salvación. Que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué dice el versículo? Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahí se los va a llevar a predicar el evangelio. Lo que le quería mostrar es la forma errónea de cómo la gente engrandece a las personas cuando Dios las usa en un acto sobrenatural.
la manera errónea en que se ve el don de milagros el día de hoy. Se le da mayor importancia a los milagros que al mensaje de salvación. Eso es erróneo. Lo más importante en esta tierra es el mensaje de salvación. Si usted prefiere el milagro por el mensaje de salvación, vamos nosotros equivocados. Porque un milagro no lo salva. Cristo sí lo puede salvar. O sea que usted se puede ir completito al infierno. Amén. Entonces es una idea errónea el ponerle mayor importancia al milagro antes que al mensaje de salvación. ¿Cuál es la manera errónea el día de hoy de que se ve el don de milagros? Se ha convertido en un show. Aleluya. Oiga, es tremendo lo que hacen el día de hoy. O sea, los hombres que Dios ha usado en algún momento pretenden de que ellos pueden hacer milagros cuando ellos lo quieren. El milagro lo hace Dios con un propósito siempre. No es para que el hombre se luzca, no es para que lo admiren, aleluya, y haga un montón de cosas ahí en el altar para llamar la atención. No se trata de eso. Alabado el nombre del Señor. Se miran como que si fueran la confirmación que el ministerio proviene de Dios. O sea, si hace milagros, quiere decir que es un siervo del Señor. Si hace milagros, quiere decir que Dios está con él. Esa es una forma errónea de verlo. Porque el hecho que una persona haga milagros no quiere decir que esté bien con Dios. ¿Cómo es posible eso, pastor? ¿Y no es el poder de Dios? Pues, ¿se recuerdan lo que leímos? Por eso leímos las escrituras que leímos. Porque en el libro de Mateo decía, en mi nombre dice que hicieron sanidades, hicieron milagros. ¿Y qué les dijo el Señor? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, eso no aprueba que alguien sea un siervo verdadero de Dios. Amén, iglesia. Ha pasado a ser una burla para el mundo que nos observa. ¿Por qué? Por las cosas ridículas que se hacen el día de hoy dentro de las iglesias. Entonces, es bueno investigar en la palabra del Señor para averiguar cuáles fueron las razones por las cuales Dios en el Antiguo Testamento hizo milagros, aleluya, las personas que utilizó y lo que resultó de esos milagros. Cada vez que nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, debemos de recordarnos que el Señor está preparando el plan de salvación, el plan de redención de toda la humanidad. Y todo lo que apunta, todo lo que está en el Antiguo Testamento, siempre va a apuntar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a traer ese mensaje de parte del Señor. Entonces, en el punto número 2, los milagros en el Antiguo Testamento y sus propósitos. Fueron actos divinos. Cuando usted los ve en la Escritura, en la palabra del Señor, fueron actos divinos en los que se manifestaba el reino de Dios contra Satanás y contra sus malos espíritus. Siempre usted va a ver al diablo tratando de frenar al pueblo del Señor para que se cumpliese el plan redentor de Dios. Él siempre quiso exterminar a Israel y hasta el día de hoy todavía lo quiere exterminar. Si fuera de manera natural, ya lo hubiera exterminado. Pero como cuentan con un Dios sobrenatural, porque usted sabe que Israel está rodeada, aleluya, de todos los palestinos. Y Israel es un pedacito de tierra, hermanos. Ya lo hubieran destruido si no fuera por el poder de nuestro Dios. Dios siempre pelea por su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, fueron actos divinos en los que se manifestaba el reino de Dios contra el reino de Satanás y contra sus espíritus malos, para que el pueblo de Israel creyera en Dios y su poder. Para eso el Señor hizo milagros, porque recuérdese que Israel realmente podía haber oído de Dios, pero todavía no lo había visto, aleluya, manifestado de una manera poderosa. En el capítulo 4 del libro de Éxodo nos dice la palabra del Señor que
las obras y las señales que el Señor daba era para que ellos creyeran. Óigalo bien. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo, ¿qué dice que hizo? Las señales delante de los ojos del pueblo. Señales, milagros. ¿Y el pueblo qué dice? Y el pueblo creyó. O sea que el pueblo solamente había oído de Dios. En el tiempo del Éxodo, el Señor se manifiesta de una manera poderosa, porque el pueblo necesitaba creer y saber que no solamente era un Dios como las demás naciones, sino que era un Dios real que actúa y para el cual no hay enemigo. Dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Por qué creyeron? Porque vieron exactamente. Cuando llegó Moisés y les dijo, vámonos para la tierra prometida, no se querían ir. Entonces el Señor le dijo, van a salir, le dijo. Y yo voy a manifestar mis señales, mis milagros, para que ellos puedan creer. Entonces, en el Antiguo Testamento, para que el pueblo de Israel creyera en su Dios y en su poder. Número 3, los milagros en el Antiguo Testamento y sus propósitos. Para hacer notorio su poder y que su nombre fuese anunciado por toda la tierra. Óigalo bien, ¿por qué el Señor realiza milagros? En el libro de Romanos capítulo 9, pero hermano, ¿cómo es que Romanos, si usted está hablando del Antiguo Testamento, verdad? Mire por qué se lo estoy mostrando. 9:17, ¿qué dice? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar, ¿qué dice? En ti mi poder, dice, ¿se da cuenta? Para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Porque el día de hoy nosotros cantamos, hecho a la mar los carros del faraón. Todas las señales, todas las plagas, el mar abierto, el mar rojo, eran para Dios demostrar su poder por sobre los poderes terrenales. Porque ¿quién podía contra Faraón? Es más, Faraón mismo retó a Dios y le dijo, ¿y quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Entonces el Señor dijo, te voy a demostrar quién soy yo. E hizo prodigios y señales para hacer notorio su poder y que su nombre fuese anunciado en toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Faraón se quedó sorprendido y Faraón no pudo. Se vio incapacitado Faraón. Los milagros en el Antiguo Testamento y sus propósitos. Cuando derrotó a ejércitos poderosos. ¿Por qué? Imagínense que Israel, los de Israel no eran buenos guerreros en el tiempo del Éxodo. Ellos no podían realmente agarrar armas, hermano. Dese cuenta cómo peleó siempre Israel. Ustedes no hagan nada, les dijo. Yo voy a pelear por ustedes. Ahora, ¿por qué el Señor? Porque, mire hermano, que un ejército chiquitito de unos cuantos le gane a ejércitos poderosos con carros, aleluya, errados, no era cualquier cuestión. Eran milagros realmente los que el Señor estaba realizando. ¿Cómo un ejército chico le puede ganar a un ejército grande? Ese es un milagro. ¿Por qué hizo el milagro el Señor entonces? Porque su pueblo debía de avanzar, porque su pueblo debía de llegar a la tierra prometida, porque en el pueblo de Israel de ahí venía el Mesías y nadie podía detener a ese pueblo. Entonces, cuando derrotó a ejércitos poderosos con el propósito de cumplir con sus promesas y pactos hechos a su pueblo. Cuando el Señor hizo pacto con Israel, lo hizo pensando en el plan de redención. Cuando
Nuestro Dios le dio promesas a Israel, las dio pensando en el plan de redención. Y esas promesas se tenían que cumplir. Y esos pactos se tenían que cumplir. Y el único que los podía cumplir era Dios. ¿A base de qué? De milagros, hermano. Cuando hoy hablábamos acerca de los muros de Jericó. ¿Cómo puede ser posible que el Señor le dice, denle 7 vueltas, toquen las trompetas y se van a caer los muros? Ese es un milagro. Cuando usted se imagina un muro, usted se imagina un muro quizá como el tamaño de que se levantan, ¿verdad? Pero hoy hablábamos, cuando estábamos aquí trabajando, y dice la Biblia de que Rahab había hecho su casa en el muro. ¿Sí me oyó o no me oyó? O sea que no era un muro de este grosor, ni de este grosor, ni de este grosor. Ya se imagina el grosor del muro. Si se podían hacer casas encima de él. Pero yo le hago la pregunta, ¿por qué Dios hizo esos milagros? Es que quiero presentarles un show aquí de milagros. No, porque Jericó estaba en el camino. Amén. Para donde se dirigía Israel. Entonces el Señor hace esos milagros. ¿Con qué propósito? Para que su pueblo llegue a la tierra prometida. Entonces los milagros que hace el Señor no los hace solamente por hacerlos. Hay propósitos definidos para cada uno de esos milagros. Cuando abrió el Jordán, ¿por qué abre las aguas del Jordán? No podían pasar. El Mar Rojo, no podían pasar. No se hubieran cumplido las promesas. ¿Se da cuenta? El sol dice que Josué estaba peleando. Y dice que le pidió a Dios, Señor, que se mantenga el sol un poquito más, le dijo. Eso es un milagro terrible para derrotar a los enemigos. Mire qué milagro, pero ¿con qué propósito? No solamente para lucirlo, propósitos definidos para los milagros en el Antiguo Testamento. Otro milagro. Y usted me dice si tenía un propósito definido. Cuando Elías hace descender fuego del cielo. O sea que Elías dijo, me voy a lucir con ustedes, chavos. A ver, a ver, que venga fuego. Solamente lo hizo por hacerlo. ¿Cuál era la condición espiritual del pueblo de Israel? Malísima. Era decadente. Seguían a Baal. Y le dice, Señor, demuéstrales que tú eres Dios sobre Baal y sobre todos los dioses. Y atrajo una vez más a Israel. Milagros que se hicieron no por capricho, no para presumir, no para hacer una campaña. Los milagros en el Antiguo Testamento tienen propósitos definidos. Nunca se hicieron para llamar, como quien dice, la curiosidad de las personas. No. Todo siempre fue conforme el plan redentor de Dios para el ser humano. Alabado el nombre del Señor. El patrón de Dios, aleluya, para obrar en cada uno de ellos, siempre es el mismo. Nunca se hizo una tal campaña de milagros, aunque, por ejemplo, usted mira a Eliseo, no lo ve hacerlo, a pesar de que el Señor lo respaldaba. Nunca lo hizo para satisfacer las curiosidades del pueblo. Aleluya.
Número 3, los milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, me lo estoy llevando para que vea. Los milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué realizó milagros nuestro Señor Jesucristo? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué realizó milagros nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? ¿Solamente por hacerlos? Ah, yo soy Dios y le voy a poner solamente los milagros. Miren, no, dése cuenta. Quiero que lo tenga bien presente esto. Para el cumplimiento de las profecías que se habían escrito de él. O sea, esos milagros ya estaban desde el Antiguo Testamento profetizados de que él los haría. Vamos a ir a una cita. Isaías 35 del 5 al 6. ¿Qué dice? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos, ¿qué dice? Se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora usted dirá, pastor, pero ahí se la está sacando de la manga usted, ¿verdad? Ahí está hablando de milagros, ¿sí o no? A ver, dígame amén o no amén, por favor. Sí está hablando de milagros. Claro, porque el ciego y el sordo y el cojo es el que salta. Pero ¿por qué dice usted ahí? Ahí no dice Jesús. Ahí no dice el Mesías. Ahora, vayamos a una cita, por decir así, paralela a esta. Vayamos al libro de Mateo capítulo 11, cuando está Juan preso. Fíjese pues. Respondiendo Jesús les dijo, porque Juan le había mandado a preguntar a Jesús, oye Jesús, ¿tú eres el Mesías o va a haber alguien más que va a venir después de ti? Y él le dice, oigan la respuesta que le da. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Por qué hace esos milagros el Señor? Porque está profetizado sobre él. Él está cumpliendo escrituras. Esas eran características especiales del Mesías. Alabado el nombre del Señor. Entonces, para demostrar que tenía las credenciales de ser el Mesías. En el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahí se está refiriendo a Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hay una historia hermosísima, solo se la voy a decir así. Dice que había una ciudad que se llamaba Gadara. Y el Señor Jesucristo se llevó a sus discípulos al otro lado, dice. Y dice que este hombre de Gadara vivía en los sepulcros. Estaba endemoniado. No tenía un demonio, tenía muchos. ¿Por qué le digo esto? Porque ese es un milagro, hermano. Es una liberación de algo sobrenatural, de algo espiritual. Y viene el Señor, dice, dar libertad a los cautivos. ¿Cómo estaba el gadareno? Estaba cautivo. Y viene el Señor cumpliendo lo que dice Isaías capítulo 61, una credencial del Mesías. Que por él serían libres aquellos que estaban cautivos. Y lo liberta. Dice que ese hombre llega a estar en su sano juicio. ¿Quién podía hacer algo en ese hombre? Nadie, solamente Jesús. Entonces, para el cumplimiento de las profecías,
para demostrar que tenía las credenciales de ser el Mesías, para demostrar a sus seguidores que el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio no solamente palabras, no solamente son letras, no solamente es una religión. El evangelio es poder de Dios. Y si el evangelio es poder de Dios, eso significa milagros también. Santo es el Señor. Él no podía venir solamente a predicar el evangelio y solamente bla, 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 bla. No. Él le dijo, si no me creen por mis palabras, entonces créanme por mis obras, por los milagros, por las señales, le decía. ¿Se da cuenta? Para demostrar que para Cristo no hay nada imposible. A mí me saca de lo normal el Señor cuando yo miro que agarra lodo, le echa, ve a lavarte, le dice. La forma en que sanaba. Es una cosa increíble nuestro Señor Jesucristo. La obra, aleluya, de su ministerio sanador y de milagros era tremenda. Recuérdense que Jesús es Dios hecho carne. Y si el de allá arriba hace milagros, el Jesús, el Dios hecho carne, también hacía milagros, señores. Porque nada es imposible para Él. Ahora, cada uno de los milagros de Jesús tiene una enseñanza. Tiene un objetivo detrás de ellos. Cuando Él convierte el agua en vino, es un milagro. Demuestra el gozo que produce el Señor en los corazones. El vino visto en la Biblia siempre es sinónimo de alegría y de gozo. Óigalo bien. Número 2, darle vista a los ciegos para demostrar la ceguera que existe en el hombre. Porque el hombre sin Dios está ciego. Pero cuando el Señor le da la vista, aleluya, el hombre puede ver. El hombre es diferente. El paralítico, la gente no sabe cómo caminar. El Señor nos enseña a caminar. La Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino, dice. Qué tremendo es esto, hermano. Ahora ya saben andar. Ahora ya saben para dónde agarrar. Cuando el Señor Jesucristo hace esos milagros, la multiplicación de los panes y los peces, Jesucristo es el alimento de todos los seres humanos en el área espiritual. ¿Se da cuenta que el milagro tiene su propósito? Cuando le dice a los vientos y a la mar, hey, cálmate, sosiégate. ¿Qué está demostrando ese milagro? Poder sobre la naturaleza, porque Él es Dios. Él no lo hizo para lucirse con los discípulos. Cuando camina sobre las aguas no lo hizo solamente por presumir. Para que usted se dé cuenta que para Jesucristo, hermano, si usted y yo tenemos un problema, no importa, Él puede llegar a nosotros. No hay nada imposible para nuestro Dios. Para Él todo es posible. Santo es el Señor. La resurrección de cómo tiene el poder sobre la muerte. Porque muchos pueden hacer milagros así, por aquí, por allá, ¿verdad? Pero ¿quién tiene poder sobre la muerte? Levanta una niña. ¿Verdad que sí? A la hija de Jairo. Y luego levanta a un joven. Como quien dice, mira, a los que están pequeños sí los puede resucitar, pero ya a los que están un poquito más grandes no. A una niña. Y luego al hijo de la viuda de Naín. Y luego a uno ya más o menos avanzado de edad, ¿verdad? A Lázaro. ¿Qué edad? No importa cuál edad sea. No importa cuántos días tenga de muerto. Para Él no hay nada imposible. Él da vida, hermano. Por eso el Señor hace los milagros. Porque tiene compasión también de las personas.
y Él da vida a los hombres. ¿Cómo es de edificación el don de milagros a la iglesia? ¿Cómo es de edificación el don de milagros a la iglesia? En los momentos y circunstancias que Dios permite, en los cuales no se puede hacer nada. Hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 12 versículos 6 al 11. Matan a Jacobo, Herodes lo mata, y luego dice, a la gente dice que le había gustado. Pues entonces vamos a meter a Pedro, dijo, y también nos lo vamos a echar, dijo. Pero dice que la iglesia se puso a orar, y a orar, y a orar. Y el milagro que sucedió, a ver, lo vamos a leer para ver si lo cree o no lo cree. Porque no solamente pasó en el tiempo de Jesús, pero ¿por qué pasa en ese momento? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, no solamente estaba en la cárcel, estaba custodiado, sino que estaba también en cadenas. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Cuántos creen en los ángeles? Yo creo en Jesús, que tiene ángeles. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Quién podía sacar a Pedro de allí, hermano? Los hermanos de la iglesia no lo podían sacar. Pedro era uno de los líderes de la iglesia. La iglesia estaba comenzando, lo necesitaban al apóstol Pedro. Dice, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo? ¿Será que el ángel llevaba ahí para quemarlas? Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. No solamente lo tenía que, mire, le rompió las cadenas. ¿Y los soldados? ¿Y cómo se abrió la cárcel? ¿Era milagro de Dios o no era milagro de Dios? Es un milagro de Dios. Siga. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, porque es algo sobrenatural, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ¿cuántos pasó? Ahora yo le pregunto, ¿cómo fue que no lo vio la guardia? ¿Cómo lo podría explicar usted humanamente hablando? No se puede. Es un milagro. ¿Qué hizo el Señor? ¿Lo volvió invisible? Los ángeles lo cubrieron. No se podían dormir porque si se dormían los mataban. Dice que pasó la primera y la segunda guardia. Yo se lo hago más grande para que vean. Llegaron a la puerta de hierro. Híjole, ahí sí se toparon. Porque era una puerta de hierro. Ahí sí ya no podían los ángeles. Quedaba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Ay, Señor. ¿Cómo dice que se abrió la puerta, hermano? Aleluya. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Así es, Él es poderoso. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ay Señor, digo, ¿qué pasó aquí? Pedro dice que parecía que estaba viendo una visión. No, era algo real, hermano. Dios es real. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea que Herodes lo quería matar
y el pueblo judío quería que lo mataran. ¿Qué sucede ahí? Un milagro. Mire, hermano, hay testimonio de testimonios de cómo Dios ha hecho cosas que no se explican. Que no se explican. Entonces, Dios en los momentos o circunstancias difíciles, Dios permite muchas veces que pasen este tipo de cosas. Yo la vez pasada le contaba a usted la historia de aquel misionero que fue a predicar y que dice que llevó cosas, se quedó en un lugar en la selva, dice que hombres lo querían asaltar. Y dice de que no pudieron porque vieron que a la par de él estaban muchos hombres armados, ¿verdad? Y es curioso que hasta después de que el Señor no permite que le hagan nada, ¿verdad? Cuando regresa él a la iglesia y da su testimonio, los que estaban orando por él se levantaron y ya no me recuerdo cuál era el número, si era 27, ya no me recuerdo cuántos eran. Hermano, ese es un milagro del Señor. Dios ha hecho milagros y yo le aseguro una cosa, hermano, sigue haciendo milagros Dios. Yo creo que Dios todavía hace milagros. Yo creo en el Dios de los milagros. ¿Sabe por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Y su iglesia, cuando se enfrenta a las potestades demoníacas espirituales, necesita muchas veces que el Señor haga algo milagroso en nuestras vidas. Cuando Dios pelea por nosotros en aquellas cosas que no podemos ver. Yo creo que nosotros en todo momento, lamentablemente muchas veces no lo podemos ver, Dios está haciendo milagros en nosotros. Aquí se ha parado un carro milagrosamente para que no te diera, para que no tuviera, no pasaras en ese momento por ese lugar. Esos son milagros de parte del Señor para ayudar a su iglesia. De esa manera la edifican, aleluya, que se alteren un sinnúmero de cosas para bendición y protección de su pueblo. Oh, hermanos, yo digo que un día que estemos allá en el cielo y el Señor diga, mira, te recuerdas de este momento. Mira, no pasó porque yo hice esto, esto y esto. Y por eso fue que no moriste en esa ocasión. Porque a veces nosotros decimos, ¿qué casualidad decimos? ¿Verdad que sí? No, para el cristiano no hay casualidades. El Señor siempre está con nosotros. Él cuida nuestra retaguardia, dice el Señor. Alabado sea su santo nombre. Cuando allá en su casa lo lee, Hechos 27 del 13 al 44. Ahí le pasan un sinfín de circunstancias al apóstol Pablo. Pero mire, ahí va el Señor, para aquí. No se lo ponga, que lo lean ellos en la casa, papá. Es más, se lo voy a contar el próximo sábado. Hermana. No, me voy a brincar hasta el otro sábado, pues. La tarea. Va, pues. Póngale ahí. El pastor va a preguntar del libro de Hechos 27, del 13 al 44. Le voy a preguntar y le voy a decir, a ver, ¿qué cosas hizo el Señor milagrosas en todo ese recorrido? Estoy viendo quién apunta y quién no apunta. Al que no apunte, a ese le voy a preguntar yo. Gloria a Dios. ¿Cómo es de edificación el don de milagros? Para traer fe. Trae fe a la iglesia. Trae seguridad a la iglesia. Trae protección a la iglesia. Edifica a la iglesia. Protege, defiende a la iglesia. Nosotros en la iglesia necesitamos milagros. En esta vida se necesitan milagros. Porque vivimos en un mundo peligroso. Estamos peleando contra un enemigo fuerte que nos pone trampas, hermano, que no hayamos cómo salir. Pero cuando Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. ¿Cómo saber si los milagros son de Dios o del enemigo? ¿Cómo saber si los milagros son de Dios o del enemigo? Debemos de ver qué es lo que pasa
después de un milagro. ¿Ok? ¿Cómo saber si los milagros son de Dios o del enemigo? Debemos que ver qué es lo que pasa después del milagro. O sea, ¿a qué se le dio importancia en ese momento? ¿Se hizo el milagro? Ok. Pero, ¿cuál fue el enfoque ahí? ¿La persona? ¿El dinero? Amén. Porque fíjese lo que puede pasar. Le voy a mostrar una cita en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 13. Mire lo que dice el Señor. Deuteronomio 13, esa no te la puse ahí vos. Ponela ahí, por favor. 13, 1 al 5. Mire lo que dice. Ya debería de conocerla esta. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, milagros. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Pero dése cuenta de algo. Hizo un prodigio. Se cumplió la señal. El punto que yo le estaba tratando de hacer saber a usted es, debemos saber qué es lo que pasa después del milagro. Porque imagínense que yo soy uno de estos, ¿verdad? Voy a hacer un milagro. Yo les voy a demostrar que el poder de Dios está sobre mí. Venga para acá y ahí pesque un milagro. El poder de Dios, la gloria y usted empieza ahí a emocionarse y todo, ¿verdad? Pero luego del milagro, yo me lo llevo y lo saco de las escrituras y lo hago desobedecer la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia que está haciendo Dios con nosotros? Nos está probando. ¿Por qué? Porque a nosotros el milagro nos puede dejar sorprendidos. Y el milagro puede ser el ganchito para jalarnos. ¿Ya viste? Dios está conmigo, pero te está desviando de sus caminos. Entonces ese milagro no es de Dios. Dios lo permitió, pero no lo es porque te está desviando del camino del Señor. Dios te está probando. ¿Cómo saber si los milagros son de Dios o no del enemigo? O del enemigo, perdón. Debemos conocer los frutos de las personas que los realizan. ¿Les sirven a Dios? ¿Obedecen a Dios? Porque de repente puede ser un hechicero y su vida allá afuera es un desorden. Entonces, ese no está orando por el Espíritu de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con esto. Conocer los frutos de las personas que lo realizan. ¿Sirven? ¿Obedecen a Dios? Porque usar con nuestra boca el nombre Dios o Jesús es fácil, ¿cierto? Y te pueden hacer creer a ti y a mí que ellos son cristianos. ¿Lo son? Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. En aquel día me diráis, en tu nombre hicimos milagros. No os conozco, dijo él. Apartaos de mí, oiga lo que dice él, hacedores de maldad. Tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado. Número 3.
¿Cómo saber si los milagros son de Dios o del enemigo? Llevan a glorificar a Dios y nos llaman a un compromiso serio con Dios. Porque si no, entonces se vuelve un show. Porque si no, entonces el objetivo es el dinero, es la mercancía, es el sacar lucro de esa obra. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cumplen con el propósito de atraer a las personas para ser evangelizadas? Lo reto a que lea el libro de los Hechos cuando dice que se hacía un milagro y los apóstoles rápido. Ok, se hizo un milagro, ¿por qué se hizo? Señores, Cristo, y empezaban el mensaje rapidísimo. No dejaban que eso se fuera para otro lado. No. Aprovechemos el momento que de lo que ha sucedido. Déjeme decirle por qué se hizo este milagro. Y siempre lo llevaban al camino del arrepentimiento. Eso significa que eso viene de Dios. Porque en este mundo, hermano, no hay siervo, no hay evangelista que no cumpla con esto y piense que todavía es siervo del Señor. Porque el objetivo principal de la iglesia y de todo ministro debe de ser la salvación de las almas. Imagínate que Dios te use para sanar a alguien, pero lo dejes ir sin hablarle del Señor. ¿Cumpliste con el objetivo? No. ¡Qué desperdicio! Dios te usó, pero te perdiste la oportunidad de hablarle del evangelio. Por eso la gente que ayuda, yo estoy de acuerdo con la gente que ayuda, pero cuando ayude, lleve el evangelio, para que la gente sepa que lo que está recibiendo es de parte del Señor y que hay un propósito, aleluya, el por qué el Señor le ha encontrado y el por qué el Señor le está ayudando. La ayuda más grande que te puede dar el Señor es perdonarte tus pecados. Porque lo que usted le puede dar le va a saciar el hambre en ese momentito. En cambio, Cristo dice que es el pan que descendió del cielo, el cual sacia completamente. ¿Ah? Alabado el nombre del Señor. ¿Cumplen con el propósito de atraer a las personas para ser evangelizadas? Ver si son usados con el propósito de sacar ganancias. O sea, cuando usted de repente le dicen milagros y todo, regularmente los lucrativos, lo primero que le van a decir es: ¿quieres hoy un milagro? Un milagro. Primero tráete ofrenda. ¿Quieres un milagro grande? Una ofrenda grande. Milagro chiquito, ofrenda chiquita. ¿Ah? Mire, dice, fíjese cómo son los tremendos, ¿verdad? Si usted va con un doctor, dice, si usted va con el médico al hospital, ¿cuánto le van a cobrar a ustedes? Vos sos baratero. 5,000, dice este. No, eso te cobran para entrar. ¿A que sí? Cuando sales 20,000, 30,000, te vas. Hijo, si no te moriste por la enfermedad del susto. Entonces miren ellos y fíjense la manipulación. Es que es algo tremendo. El don es un regalo de Dios. Dad por gracia lo que recibiste, por gracia. Entonces mira, no vas a pagarlo todo, dice. Imagínate, trae una ofrenda de 1,000, te dice. ¿Cuánto pagarías en el hospital? 18,000, 20,000. Dice, y se lo está dando al Señor, dice. ¿Cuánto quiere recibir su milagro? ¿No quiere un milagro usted del Señor? Entonces, ¿cuánto me va a costar? Dice que ¿verdad? Lucrativo. Qué vergonzoso es eso para el evangelio. Y que se llamen ministros de Dios. No puede ser posible, hermano. Es ahí usted cuando se da cuenta si son de Dios o no son de Dios. Gloria sea su nombre. Nunca debemos de perder el objetivo nosotros de lo que son los dones para edificación de la iglesia.
Siguiente punto. ¿Cuántos puntos son, pastor? Oye, pero voy corriendo. Porque como usted es un gran cristiano que quiere de que el servicio se acabe rápido. No lo crean los oyentes, por favor. No, es una iglesia que está acostumbrada a oír un mensaje de hora y media. Ya me lo dijeron y me lo siguen repitiendo. ¿Cuáles son los peligros que hay alrededor del don de milagros? Porque hay peligros alrededor del don de milagros. Mire, estos milagros grandes, estos milagros así que se exhiben, ¿verdad, hermano? Son peligrosos para nosotros. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo hacía milagros, lo querían seguir y Él dice que se iba de ellos. En cambio, los del día de hoy, ellos no se van, ellos se quedan. Qué mal ejemplo. ¿Cuáles son los peligros entonces alrededor del don de milagros? Número uno, recordemos que el diablo es un gran imitador de las cosas de Dios. O sea que usted puede ver milagros en cualquier lugar. Y no porque hay milagros ahí significa que es el poder de Dios. Aleluya. Porque en la iglesia, hermano, se ha introducido lo oculto. En la iglesia se ha introducido los brujos. En la iglesia se ha introducido la brujería. Mire, cuando hay una guerra, la mejor manera de derrotar al contrincante con el que se está peleando, ¿sabe cuál es la manera más eficaz para poderlo derrotar? ¿Ah? No lo oigo. ¿Cuál es la manera más fácil? Infiltrar personas dentro de él. Si el enemigo logra infiltrar gente dentro de la iglesia que no está convertida, que no ama a Dios, que no ha nacido de nuevo, solo va a ser problema. No le va a importar la palabra del Señor, no va a tener misericordia de ti. Por eso Dios dice, ama a Dios es el primer mandamiento y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso en la iglesia usted ve muchas cosas, cizaña y trigo. Porque dice en la parábola, dice que el enemigo se metió de noche, dice. ¿Sí o no? Entonces, las cosas que pasan dentro de la iglesia muchas veces no son siervos del Señor las que están haciendo ese tipo de cosas. Gloria a Dios. El enemigo, el diablo, puede usar a la gente para que haga milagros. ¿Sabía usted eso? Sí lo puede hacer. El mejor ejemplo, siempre se lo he dado, son los magos de Faraón. ¿Cierto? Moisés, una serpiente, ellos también. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Ah? El agua en sangre, también nosotros. ¿Ah? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Ah? O sea, ellos lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué le quiero decir yo? El enemigo tiene un poder permitido por Dios para hacer cierto tipo de milagros y usar gente. ¿Sí me oyó? Gloria a Dios. ¿Qué dice Marcos 13:22? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, o sea, a usted y a mí. Si nosotros nos damos, ay, milagros, nos van a engañar, pero nosotros no vamos por el milagro. Si Dios quiere hacer un milagro, gloria a Dios, pero nunca por sobre la palabra del Señor, nunca por sobre la evangelización de las almas. Porque ya le dije, un milagro no le va a salvar a usted. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Aleluya.
¿Qué dice la Escritura? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora fíjese lo que sigue diciendo. Siga. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, un milagro hecho por el diablo puede ser la ruina de una persona que escuchó el mensaje de salvación, no lo recibió y con una obra de estos mafiosos caen en el engaño. ¿Sí se da cuenta? Porque andan buscando un milagro en vez de las cosas que realmente necesita el hombre, la salvación de su alma. Y con todo engaño, no, regresa, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, oiga lo que dice allí, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. ¿No creyeron el evangelio? ¿No oyeron la voz amorosa, bendita y misericordiosa del Señor? Yo te quiero salvar. No la quisieron. Entonces, ¿qué más puede hacer Dios? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que un milagro puede ser para engañarte y para condenarte por no haber escuchado la verdad de Dios. Porque te probó el Señor y no quisiste. Entonces envía estas cosas. Por eso usted mira, hermano, gente pero llevada. Es increíble lo que estamos viendo el día de hoy. El peligro de enorgullecerse. Lamentablemente, a quien Dios usa en milagros, uno de los problemas más grandes que tiene es que se vuelve orgulloso. ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú? Es que yo tengo una unción diferente a la tuya. ¿Ah? Así dicen. Lo que pasa es que yo, el yo-yo de los cristianos. Se enorgullece, aleluya, por los milagros. Y fíjese lo que pasa acá. Mire lo curioso de esto, pues. ¿Dónde se recibe el don de milagros? No contesta el Señor. ¿Dónde se recibe el don de milagros? En la iglesia, ¿verdad que sí? Fíjese pues. Se recibe en la iglesia. Pero viene el que recibe el don de milagros y ahora dice, yo voy a ir por todas partes, yo ya no necesito a la iglesia. ¿Sí se da cuenta? ¿Es bíblico eso? ¿Para qué es el don de milagros? Para la edificación de la iglesia. Por supuesto que usted puede ser usado allá afuera, pero usted jamás puede decir, no, yo ya no necesito esa iglesia. Porque, oiga lo que decimos, mi ministerio. ¿Ha oído usted esa expresión? Mi ministerio. No, es el ministerio que Dios nos da. Es que yo tengo que trabajar en mi ministerio. Es que mi ministerio. Es que el ministerio lo da el Señor. Y es llevado por la palabra. No es mi ministerio, es el ministerio que Dios nos ha dado. Entonces viene esta persona que se enorgullece, se salen de la iglesia, dicen que no necesitan a nadie y que no le tienen que entregar cuentas de lo que hacen. ¿Es bíblico? Es antibíblico. ¿Qué causó eso? El enorgullecimiento en la persona. ¿Sí se da cuenta, hermano?
Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro peligro alrededor del don de milagros? Creerse superior a sus hermanos por el don. Mire, por muchos dones que tenga, aunque tenga el mejor don o los mejores dones dentro de la iglesia, siempre yo le voy a necesitar a usted y usted me va a necesitar a mí. Porque así lo hizo el Señor. Y el ejemplo que nos dio fue el del cuerpo. Nunca la mano le puede decir a todo el cuerpo, no te necesito. Ni el ojo, ni la oreja, ni el pie, ni nada. De la misma manera la iglesia. No hay un don que pueda decirse, ya no necesito a todos los demás. Eso es antibíblico. Y una de las maneras de parar ese tipo de movimiento el día de hoy, de los milagreños que andan por ahí, es decirles, ¿a qué iglesia te congregas? ¿Quién es tu pastor? ¿A quién das cuentas? ¿Estás sujeto? ¿Qué tanto asistes? ¿Ah? Eso es algo muy importante. Pero como hoy se han abierto lugares por todas partes y todos, hermanos, como están en la misma calaña, hacen y deshacen dentro de la iglesia. Eso es peligroso. Porque se arman desórdenes. Vienen a saber de dónde. No le rinden cuentas a nadie. O sea que pueden hacer mugreros acá y a nadie se le puede ir a reclamar. Oye, ¿y por qué de tu iglesia? Para que no lo pongan en disciplina. La iglesia es una iglesia de orden. Y no se puede andar como chapulín uno, brincando para aquí y para allá. Porque no es bíblico. Con toda gloria a Dios. Otro peligro es cuidado con estancarnos con la experiencia, poniendo importancia a ella que al mensaje de salvación. Pero eso no solamente le puede pasar al músico, perdón, al que hace milagros, también le puede pasar al músico, al maestro, al que profetiza. Que de repente podemos tomar también ese tipo de actitud, que creemos que ya lo sabemos todo. Siempre vamos a necesitar nosotros, porque de esa manera lo estableció el Señor. ¿Qué otro peligro? No se exponga usted. No entre al juego usted de los que hacen milagros. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo mismo que con el don de sanidades. ¿Verdad que fue sanado? Y usted con el gran dolor, dígalo, ya no confiese eso. Lo que pasa es que lo que está sintiendo es mental. Y tratan de condicionarlo a uno. Un milagro es un milagro. Es obvio. Es real. Pero nosotros muchas veces nos prestamos al show. No nos prestemos al show. Si no se hizo un milagro, dígale, no fue un milagro. Es que no tienes fe. Porque ahí dice la Biblia de que, y fíjese cómo se sacan las enseñanzas fuera de contexto. Dice que el apóstol Pablo, cuando sanó a este hombre cojo de nacimiento, ¿qué dice que vio Pablo en el hombre? Va que ya hasta se le olvidó a usted la escritura. ¿Qué dice que vio el apóstol Pablo en el hombre al que sanó? Que podía ser sanado, que tenía fe para ser sanado. Entonces vienen y se arman una doctrina y dicen, no, es que para que usted sea sanado o que se le haga un milagro, usted tiene que creer. ¿Es cierto conforme a las escrituras, sí o no? Fíjese. Cuando llevaron al paralítico ante los pies del Señor, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba en una casa predicando y todo. ¿Quiénes fueron los que tuvieron fe? ¿El paralítico o los que lo llevaban? Entonces, ¿y por qué funcionó el milagro? Sí, el que tenía que tener fe supuestamente era el enfermo. No. ¿Sí se da cuenta? Son cosas que se inventan para...
poder condicionar a la gente. Y luego hacen sentir a la gente culpable. Porque dicen, no, es que tú no sanas, es que a ti no te hace el milagro el Señor porque tú no crees. Eres un incrédulo, arrepiéntete. No, no es así. Dios sanó a muchos a pesar de su incredulidad, pero porque tenía propósitos definidos. ¿Creemos en los milagros, hermano? Creemos en los milagros. ¿Suceden? Con esto voy a terminar yo. El milagro más grande, yo lo estoy viviendo el día de hoy. ¿Quiere que le cuente esa revelación? El milagro más grande, yo lo estoy viviendo el día de hoy. Le doy gracias al Señor por el milagro que hizo en mí. No abrió el mar rojo conmigo, pero me cambió el corazón. ¿Cómo usted le cambia el corazón a una persona? ¿Cómo usted se lo quita, ese corazón mugroso, podrido, malo, y le pone un corazón nuevo y de carne? Explíquemelo usted, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que te cambia tu pensamiento, tu vida completa? Ese es un milagro. Si hay una cosa difícil es cambiar al ser humano, porque somos tercos, necios, y el Señor te cambió a ti y a mí. Ese cambio, ese milagro produjo gozo. Ese milagro produjo paz. Ese milagro produjo esperanza. Ese milagro arregló muchos problemas que yo no podía arreglar. El milagro más grande que puede recibir una persona en esta tierra es el de la salvación. Dígame, ¿qué milagro se le puede igualar a ese milagro? No hay milagro. Porque Dios puede detener el sol, puede hacer que una montaña se mueva de un lugar para otro. Él puede hacer todo. Pero ¿en qué te beneficia a ti muchas veces ese milagro? A mucha gente le gusta el milagro por curiosidad. Ay, fíjate que ya están haciendo milagros. Vamos a ver. Y ahí te quedaste. De nada te sirvió el milagro. Pero el milagro que ha hecho en nuestras vidas es lo mejor. Y seguirá siendo lo mejor. Y el milagro es tan bueno y tan excelente y tan único que me sirve ahorita y me sirve por toda la eternidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo eso, hermano! ¿O usted prefiere otro milagro? Yo prefiero el milagro de la salvación. No lo cambiaría por nada. Porque ni la medicina, ni la escuela, ni nada me pudo cambiar. En cambio, el milagro de Dios. A usted le dijo, cuando recibas a Cristo, vas a nacer de nuevo, le dijo. Usted sabe por qué Nehemías se quedó admirado y dijo, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Verdad? O sea, no se puede, Señor. No se puede uno una vez más meterse en y nacer. No, es imposible, Señor. Y el Señor le dijo, lo que pasa es que este es un nacimiento milagroso. ¿No lo entendieron, Señor? Es milagroso. Tienes que nacer de nuevo. Oiga el milagro, las cosas viejas pasaron. O sea, yo imagino cuando dice él, las cosas viejas pasaron, oiga bien, tengo derecho a imaginarme, ¿verdad? Cuando el Señor pasa a Israel por el Mar Rojo, le dijo, ya no te vas a acordar de la condición en la que estuviste cautivo en Egipto, le dijo. Cuando Él me dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
¿Sabe qué me dice el Señor? Ya no tienes que acordarte de tu pasado. Ya no estás cautivo a él. Yo te liberé. Ahora estás del otro lado. Aleluya. Ese es un milagro. Somos nuevas criaturas, hermano. Y todavía falta un milagro más. ¿Ah? Seremos transformados. ¿Cuántos quieren ser transformados aquí, hermanos? Eso sí lo quiero yo, iglesia. Aleluya. Cuando vayamos a toda velocidad. Aleluya. Cuando ya no me van a ver arruguitas ustedes a mí. Ni esas cositas chibulitas que se le levantan a uno. Ya no lo va a ver. Mire, yo estoy quedando canoso. Pero no van a ver ni canas. Aleluya. Hermano, estamos en el mejor milagro. Estamos en el mejor milagro. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios.